Hoy, esta mañana, vamos hermanos, hemos tomado el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículos del 39 al 55. Y como acabamos de escuchar, esta parte es la que se conoce como el Magnificat, donde María está magnificando el poder de Dios, el amor de Dios y la gracia de Dios, al escogerla a ella para ser la portadora o el instrumento para traer a nuestro Salvador a este mundo. Y surge una pregunta, pero antes el tema para este día es que Isabel y María alaban a Dios. Esta es la pregunta. ¿Cómo nosotros alabamos a Dios? ¿Cómo le alabamos? ¿Cómo lo adoramos? Incluso, ¿cómo le amamos? Vean, a veces se nos olvida que es Dios el que está en todo control. A veces se nos olvida incluso que es Dios el que nos da las bendiciones. Y a veces se nos olvida que es Dios es el que nos aparta de todo mal. A veces con nuestros ojos humanos imperfectos, todo lo que nos sucede a nuestro alrededor lo vemos mal. Y pensamos y decimos, ¿por qué es que suceden las cosas? Es que si no hubiera sido, no te hubiera pasado esto. O si no hubiera salido, no hubiera pasado nada. O a veces hasta nos culpamos a nosotros mismos y decimos, oh, es que si yo hubiera dirigido así a mis hijos, no estarían en el paso que están, o no estarían en el lugar donde están. En fin, a veces nos olvidamos de este significado, de cómo alabar, cómo glorificar a Dios. A veces pensamos que las cosas ocurren porque no tenemos suerte, pero déjenme les digo una cosa, que la suerte no existe. Y tal vez digas, oye pastor, pero es que en la Biblia dice que Jesús dijo, y sobre mis ropas echaron suertes. Sí, pero era un juego, ¿sí? Lo que muchos hoy en día llaman dados, lo que hoy en día llaman ruleta, esas son las suertes, un juego, ¿sí? Incluso la gente que juega lotería, juega la suerte, pero eso no quiere decir que tengas o no tengas suerte para que te sucedan las cosas. Vuelvo al punto, ¿cómo alabamos a Dios? Vean ustedes, dice el Evangelio de hoy, Lucas, capítulo 1 del 39 al 55, dice, en aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. ¿Sí saben quién es Zacarías? Zacarías era el profeta y sacerdote que quedó mudo, que el ángel de Dios lo dejó mudo hasta que viera a su Salvador. Pero en ese momento también Elizabeth fue bendecida, al mismo momento en que María también había sido bendecida por el Espíritu Santo y había quedado encinta de Jesús. Elizabeth también quedó encinta y también fue bendecida por Dios y quedó encinta de Juan el Bautista. Y aquí es donde empieza la relación, cómo nosotros alabamos a Dios. Vean, dice aquí en el versículo 40, y entró en la casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Hace un tiempo, una persona me dijo, yo sé que no he bautizado a mi hijo, a mi hija, porque sé que cuando estuvo en mi vientre, yo escuchaba canciones cristianas y sé que si mi hijo o mi hija llega a morir,
va a ir al cielo. Yo le dije, ¿te consta? No porque lo dudara yo, sino que yo quería saber que esta persona estaba segura. ¿Por qué? Porque vean ustedes, ¿cómo alabamos a Dios? Cuando nosotros hablamos de Dios, dicen por ahí los médicos, los expertos, que cuando la criatura está en el vientre de la mamá, dicen los expertos, es que tiene que hablarle, que escuche su voz. Y eso quiero pensar que todos lo hicieron. Incluso hasta el papá cuando llegaba y le sobaba la pancita a la mamá y le hablaba al bebé. ¿Qué es lo que hacía el bebé? Da patadas, ¿no? ¿Y qué dicen? Ah, se está dando patadas bien fuertes. Va a ser futbolista. No, va a ser karateca. No, va a ser boxeador. Ok, algo similar. Pero vuelvo al punto de cómo alabamos a Dios. Vean ustedes, en esta historia nos presenta a María al llegar a la casa y escuchar la voz, tanto Elizabeth como la criatura, es decir, Juan el Bautista, se alegraron. Yo te pregunto, ya está cerca la Navidad, ya está cerca, estamos a unos días, podríamos decirlo a unas horas. ¿Esto te llena a ti de gozo? ¿Esto te llena a ti de alegría como a María y a Elizabeth? A lo mejor sí, a lo mejor no. ¿Por qué? A lo mejor sí, porque sabes a ciencia cierta, es decir, que ya has leído la Biblia y por todo el tiempo que llevamos en la iglesia hablando, sí, en estos 4 domingos de Adviento, preparándonos para la llegada del Señor. Ya estamos entonces preparados, pero a lo mejor también se te está olvidando, como lo dije al principio, se te está olvidando el verdadero significado de celebrar la Navidad, es decir, de celebrar el nacimiento de Cristo, el nacimiento de nuestro Salvador. Y vean ustedes, aquí es donde entra el papel de María, cuando dice el Magnífica, en el versículo, ay, espérame, que se me movió aquí, en el versículo número 37, perdón, 39 y 40, dice, entró a casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. 41 y 42. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí? Dice Elizabeth. Que la madre de mi Señor venga a mí. Vean la alegría. Incluso la interrogante que tiene al pensar, yo no soy digna de que venga la madre de mi Señor a mí. Ahora pregunto, ¿quién de nosotros se siente digno de la presencia de Dios? ¿Quién? Creo yo que todos debemos sentirnos no dignos, pero sí gozosos. No somos dignos porque nos hemos portado mal, como lo dijimos en el estudio. En vez de dar lo que debemos dar a Dios, le damos miserias. Dios nos dice que quiere que le alabemos todo el tiempo y le alabamos una vez a la semana. Nos olvidamos que todos los días el Señor está con nosotros. Nos olvidamos que todos los días el Señor nos da nuevas bendiciones. Y nos olvidamos que todos los días el Señor sigue librándonos del maligno. El diablo siempre está ahí atrás de tu puerta o frente a tu puerta, esperando a que medio abras para entrar y hacer un desperfecto, para que tu fe decaiga. Por eso es la pregunta, ¿cómo alabamos a Dios? Vean ustedes, ¿cómo muestras tú el entusiasmo de esta Navidad? ¿O cómo muestras tú el entusiasmo de que vas a recibir al Salvador? Como les dije, vean ustedes lo que dice María. Dice el versículo 44, porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá
lo que le fue dicho de parte del Señor. Entonces María dijo, aquí viene el Magnífica, como les digo, la magnificencia que hace María hacia Dios, reconociendo su bajeza, reconociendo que no es digna ni siquiera de ser la madre de Jesús. Dice aquí, entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso santo, ese es su nombre. Aquí nos damos cuenta que María reconoce, como lo acabo de mencionar, su bajeza. Pero ahí estamos dándonos cuenta también que ella está alabando a Dios, lo está adorando y está reconociendo que todo lo que Dios ha hecho en ella es por su grande amor y su grande poder. Para los que no saben y los que ya saben, María fue cubierta por el Espíritu Santo, como dice la palabra de Dios, con la sombra del Señor. Entonces ahí nos damos cuenta que tanto María como Elizabeth alabaron a Dios porque vean, eran dos mujeres, una virgen y la otra estéril. En una se cumplió el milagro de Dios, en otra también. En una se cumplió la llegada del Mesías, de la promesa de Génesis 3:15, la promesa de un Salvador. Y en Elizabeth se cumple la voz que clama en el desierto. Y esa misma voz es la que quiere Dios que nosotros llevemos a todo el mundo, a todas partes, proclamando la palabra, proclamando la venida de nuestro Salvador. Pero ¿qué es lo que quiere Dios? ¿Qué es lo que nos dice la lectura de hoy? Vean ustedes, en el versículo número 49, porque me ha hecho grandes cosas, el poderoso santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. El decir temen no se refiere a tenerle miedo, es conocerle por medio de su palabra. Y dice aquí del 51 al 55, hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, perdón. Es decir, entregó a las personas que lo rechazaron a sus pasiones, a los que no han querido, a los que no ni siquiera han deseado amar su palabra, ha retirado su Espíritu Santo. Mas ahora dice aquí, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes de corazón. Se refiere a los que se han arrepentido de sus pecados, a los que se han humillado delante de Dios y le han dicho, Señor, perdóname. Del mismo modo María, del mismo modo Elizabeth, han glorificado el nombre de Dios. Al decir Elizabeth, ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor venga? Y María dice que ella engrandece, magnifica el nombre de Dios. Se ha humillado delante del Señor. Y el 53 al 55 dice, a los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. He aquí la descendencia del padre Abraham. He aquí la descendencia de nuestro Señor. He aquí el cuerpo de Cristo. He aquí la iglesia de Cristo. Así como María, así como Elizabeth glorificaron el nombre del Señor, hagamos nosotros lo mismo. Vayamos con ese gozo en este adviento, en este nacimiento, en estos pocos días que nos quedan para reflexionar que el verdadero amor, el verdadero corazón, es el corazón arrepentido. Y el verdadero amor es el que le damos a la palabra de Dios, amando a nuestro prójimo, no teniendo un Dios falso, cumpliendo sus leyes,
así como lo marca nuestro Señor. Entonces, amados hermanos, que la gracia del Señor sea siempre el poder por medio de su Espíritu Santo, por medio de su palabra, que obre en todos nosotros para gloria y honra suya. Amén.